Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien, ustedes y sus familias. Vamos a seguir con Historia Argentina. Me gustaría brevemente hacer un repaso sobre lo que vinimos viendo con respecto a Historia Argentina, ¿sí? Y nos vamos a ir más o menos 10 años hacia atrás, a 1955. En ese momento, en 1955, empieza un proceso de vedar al peronismo, de desperonización. En 1955 toma el poder por la fuerza lo que se va a autoproclamar como la Revolución Libertadora. Y esa Revolución Libertadora va a estar protagonizada por dos presidentes de facto. El primero fue Lonardi, el que gobernó con el lema Peronismo sin Perón. Cuando Eduardo Lonardi asume la presidencia, va a gobernar, como les dije, con este lema Peronismo sin Perón. Él dice que no hay ni vencedores ni vencidos. Esto no era así, claramente. Pero su idea era continuar con la estructura del peronismo, pero sin Perón. Perón, donde estaba Perón, primero se va a exiliar a Paraguay y luego a Europa, más precisamente a España. En realidad el golpe de Estado no se había hecho con la finalidad de continuar con la estructura del peronismo. Se quería eliminar totalmente el peronismo, por lo cual Lonardi, recuerden que no dura prácticamente nada. El que toma su lugar es el dictador Aramburu, y Aramburu sí va a implementar la desperonización, y como respuesta a esta desperonización, recuerden que empieza a darse lo que es la resistencia peronista. Esa resistencia peronista va a ser protagonizada por hombres y mujeres que van a hacer diferentes acciones, como por ejemplo pintadas clandestinas, meter caño era poner bombas caseras en delegaciones policiales, en la puerta de los cuarteles de las Fuerzas Armadas, hacer diferentes actos como por ejemplo parar las producciones en las fábricas y silbar la marcha peronista, o ponerle de nombre a sus hijos, es decir, a varón Juan o Domingo, y si esa era hija, se le ponía Eva, ¿sí? Como una forma de recordar a estos personajes tan importantes para ellos que estaban prohibidos. Recuerden que la Unión Cívica Radical, que en realidad era el segundo partido político en importancia, pero al no haber peronismo se va a transformar en el primer partido político, también se va a dividir. Estaba la Unión Cívica Radical Intransigente, que era la que estaba en contra de la prohibición del peronismo, y su líder era Arturo Frondizi, y por otro lado estaba la Unión Cívica Radical del Pueblo, que sí estaban de acuerdo con la prohibición del peronismo, porque esto le daba protagonismo a ellos, y su líder era Ricardo Balbín, ¿sí? No me quiero detener tanto en los detalles, porque esto es un repaso, como dijimos. En 1958 hay elecciones con el peronismo prohibido, y esas elecciones las va a ganar la Unión Cívica Radical Intransigente, y el nuevo presidente de la nación va a ser Arturo Frondizi. Recuerden que Arturo Frondizi, para ganar las elecciones, hace un pacto con Perón, y en ese pacto va a acordar que Perón le va a pedir a sus seguidores que voten por la Unión Cívica Radical Intransigente, por Frondizi, y Frondizi a cambio le promete a Perón que cuando sea presidente va a levantar la proscripción del peronismo, o sea, la prohibición del peronismo. ¿Va a cumplir con esto? A medias, porque es presidente y no lo hace de inmediato, va a esperar, pasado el tiempo lo va a hacer, pero bueno, no va a dejar conforme a Perón, y le va a traer bastantes problemas, porque en definitiva va a ser una de las causas por la cual a Frondizi le hacen un golpe militar. Dentro de las cosas más importantes fue el plan desarrollista de Frondizi. Ese plan desarrollista era buscar el despegue definitivo de la industria nacional, pero apoyándose en lo que eran las inversiones y las empresas extranjeras, empresas principalmente de origen estadounidense. También hace el pacto petrolero, donde
al igual que a las industrias, le da la explotación petrolera a aquellos grupos empresariales extranjeros y se va a hacer fuerte acá en Argentina lo que en ese momento era la petrolera ESSO, que era la petrolera estadounidense, o la petrolera Shell, que es la petrolera británica. Esto va a crear un importante disgusto entre los radicales más clásicos y los peronistas, que por más que están prohibidos siguen siendo mayoría. Recuerden que dentro del contexto va a pasar algo muy importante en 1959, que también lo vimos en clases anteriores, que es la Revolución Cubana, donde se va a sacar del poder a un dictador que era Fulgencio Batista, y los revolucionarios comandados por Fidel Castro van a tomar el poder, y ese país va a tener un giro muy importante hacia lo que sería el comunismo. Se va a apoyar en la unión de las repúblicas socialistas soviéticas en Rusia y va a implementar el comunismo, cosa que va a disgustar bastante a Estados Unidos. Ubíquense en el mapa. Cuba y Estados Unidos son países vecinos, es como decir Argentina y Uruguay. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Le va a hacer un bloqueo a Cuba para tratar de evitar el comunismo en América. En Cuba no le va a resultar, pero sí le va a resultar en la mayoría del resto de los países latinoamericanos, donde sí van a poder controlar el avance del comunismo. Mientras tanto, en Argentina, Frondizi, como dijimos, cumple con el pacto con Perón, levanta la proscripción del peronismo. Esto va a molestar notoriamente a los sectores más conservadores y a las Fuerzas Armadas, y también se va a reunir con Ernesto Che Guevara, un argentino protagonista de la Revolución Cubana, y esto va a prender las luces, va a llamar la atención en los sectores conservadores, que van a empezar a ver en Frondizi un presidente que ya no es tan fácil de controlar. Por otro lado, Frondizi va a buscar apoyo en las Fuerzas Armadas mediante el Plan Conintes. El Plan Conintes quiere decir Conmoción Interna del Estado. ¿Qué era este plan? Es un plan donde le da la facultad a las Fuerzas Armadas para controlar a los obreros, a los sectores más revoltosos, más revolucionarios de la sociedad, que quieren la vuelta del peronismo o que quieren la implementación de políticas de izquierda. ¿Cómo terminaba esto? En 1962 le hacen un golpe de estado a Frondizi. Como la opinión pública estaba bastante dividida, los que hacen el golpe militar van a buscar disimularlo. ¿De qué manera lo van a disimular? Por primera vez, luego de un golpe militar, no van a poner a un presidente de facto militar, sino que va a asumir la presidencia el que hasta ese momento era el presidente de la Cámara de Senado, Tomás Guido. ¿Qué va a hacer Tomás Guido? Va a ser un títere de las Fuerzas Armadas y de los grupos más conservadores que tienen el poder económico en nuestro país. Hasta 1964 no vamos a volver a tener elección. Las Fuerzas Armadas a su vez también se van a dividir y también va a estar relacionado con la prohibición del peronismo. Por un lado vamos a tener aquellos que pretenden que las Fuerzas Armadas dirijan casi eternamente al país, que son los colorados, y por otro lado los azules, también conocidos como los legalistas, que lo que dicen es que esto de las Fuerzas Armadas en el poder tiene que ser transitorio y que hay que buscar una salida democrática. Inclusive estos dos grupos de las Fuerzas Armadas, azules y colorados, se van a enfrentar en batalla, ¿sí? Estos enfrentamientos que van a durar un par de días van a tener como resultado al bando de los azules, triunfador. Ese bando va a estar protagonizado por Carlos Onganía, quien vamos a ver más adelante que se va a convertir en presidente de la nación de facto. Otro militar que termina tomando el lugar que tendría que ser de aquel que elige el pueblo, de un presidente democrático, una nueva dictadura. Entonces, en 1964, como vimos, hay nuevas elecciones, nuevamente con el peronismo prohibido, y esta vez el que triunfa es el candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Arturo Illia, ¿sí? Algo así como para que tengan en cuenta, la Ruta 8 lleva el nombre de este expresidente de la Nación, Arturo Illia. Este presidente va a ser un presidente que va a buscar cambios significativos, va a anular los contratos petroleros de Frondizi, ¿sí? Ahí va a anular algo que realmente había sido bastante perjudicial para el país. Quiere decir esto que vuelve a darle el poder de yacimientos petrolíferos fiscales de la explotación petrolera al país,
¿sí? Pero rápidamente su imagen se va a ir desmejorando, ya que los medios de comunicación van a hacer lo posible para que pierda. Como vimos, con poco apoyo y con los medios de comunicación en contra, en 1966 hay un nuevo golpe de Estado. Ese nuevo golpe de Estado se va a autoproclamar como la Revolución Argentina, ¿sí? Y es un golpe de Estado que estuvo caracterizado principalmente por la prohibición, por la persecución, no solo al peronismo, sino también a la izquierda, que cada vez era más fuerte. Tengan en cuenta lo que había pasado en Cuba. Muchos movimientos en Latinoamérica, y ahí incluimos Argentina, van a querer imitar, van a querer seguir con el ejemplo de Cuba, pero en otros países, ¿sí? Así que esta nueva dictadura va a perseguir a esos movimientos que van a ir surgiendo de izquierda, que buscan cambios realmente revolucionarios. Este periodo que van a empezar a trabajar, ¿sí? Empieza en 1966 y se va a proyectar hasta 1973, aproximadamente 7 años. Va a tener 3 presidentes de facto. Primero lo vamos a tener a Onganía, luego a Livingston y por último a Lanusse. Esos 3 presidentes vamos a ver que los 2 primeros se parecen bastante en su forma de gobernar, y el tercero es recordado por aquel presidente que busca una salida democrática, ¿sí? Que va a llegar recién en 1973 y que tiene como hecho también muy importante el retorno al país de Juan Domingo Perón. Pero no nos adelantemos en el tiempo, vamos por partes, ¿sí? Espero que sea fácil este nuevo trabajito. Cualquier cosa estoy a su disposición para que consulten. Les mando un abrazo, mis saludos y que estén bien.